Bien, Carlos Nieto Palma es director de la ONG Ventana a la Libertad, una organización no gubernamental que hace seguimiento al tema de los derechos humanos de los privados de libertad en nuestro país. Y hablamos de que todo esto transcurre en un contexto donde se han hecho recomendaciones al Estado venezolano referente al sistema de justicia en Venezuela, de la necesidad de reformar el sistema. Se ha planteado desde la Asamblea Nacional una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que cambia la composición del Poder Judicial, del número de magistrados, de la inspectoría de tribunales, de la escuela de magistrados, todo. Hay una serie de reformas de las que vamos a conversar, pero hay un tema también interesante. Estas cifras que maneja la ONG, ¿cómo las obtiene? Porque quienes antes han estado en el Ministerio del Servicio Penitenciario han desestimado las denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones, han desestimado las denuncias de la organización Una Ventana a la Libertad. Ustedes tienen acceso a las cárceles. ¿Ustedes cómo plantean esta realidad? Bueno, es un trabajo. En algunos casos la ministra en su momento. Claro, es un trabajo arduo, ¿no? De hecho, nosotros tenemos investigadores que están dándole seguimiento a la situación en todos los estados del país. Tenemos 20 y pico de investigadores, pero por lo menos el estado Miranda, por lo grande, lo picamos en 3 y tenemos a 3 ahí. O sea que nosotros le estamos dando seguimiento constante a lo que pasa en los centros de detención preventiva y en las cárceles. Nos hemos enfocado mucho en los últimos años en los centros de detención preventiva porque, bueno, allí es donde está realmente el problema más grave. No quiero decir que en las cárceles no sean graves, pero allí es donde está el problema más grave. Entonces, mira, siempre hay gente que te apoya y que te da cifras y que te da... Lamentablemente en Venezuela no hay cifras oficiales, no solo de cárceles, sino de nada desde hace muchos años. O sea, el acceso a la información acá es completamente bloqueado. Yo creo que mientras ese tema por lo menos de cuánto es el número de presos que hay en Venezuela actualmente, oye, es un enigma porque hay cifras que van desde, nosotros la manejamos ahorita en más o menos casi 50.000 presos. Y el consolidado entre calabozos no, solamente centros del ministerio. 35 más son casi que 90.000. O sea, hace poco habían 110.000, o sea que ha habido una disminución con este trabajo de esta comisión de emergencia judicial, que no ha sido todo lo eficiente que debe ser, pero sí se han revisado expedientes y el problema es que tú ves casos de casos, o sea, tú ves personas, y lo conversábamos hace rato, tú ves personas que tienen, no sé, 5 años esperando una sentencia y cuando van al juicio los declaran inocentes o los condenan a una pena de 3 años. O sea, entonces yo pasé 5 años viviendo el horror que es vivir dentro de las cárceles venezolanas o los centros de detención preventiva, y después de eso me dicen, bueno, no, disculpa, nos equivocamos, perdona. O la pena que toque cumplir es menor al tiempo que se pasó esperando. También puede pasar. También. ¿Cómo corregir estas distorsiones? Mira, el tema de tratar de procesar. Lo que pasa es que el Código Orgánico Penitenciario te da la facultad al preso que le ocurra eso de poder pedir una indemnización de daños y perjuicios, pero nuestro sistema judicial está tan podrido, funciona tan mal, que nosotros en varios años no hemos conseguido todavía la primera persona que quiera irse a un proceso judicial para obtener esa indemnización, ¿no? Aparte que después que tú vives en una cárcel venezolana, con las condiciones en que vives, no tienes comida, no tienes agua, no tienes luz, o sea, es que casi que el horror, ¿no? Entonces, gobernada por planes, que no los hemos nombrado, o sea, el planato dentro de las cárceles, que nosotros somos como que los primeros que creamos esa figura que con este fenómeno de la inmigración se han extendido a otros países cercanos, como Ecuador, Colombia. El caso del Tren de Aragua, que han denunciado la presencia de sus integrantes. Bueno, el Tren de Aragua tiene
ramificaciones, por lo menos en Perú, comprobadas, y en Brasil también hay algunas denuncias de que están llegando, ¿no? O sea, está la gente de ahí. Entonces, es una situación muy grave, ¿no? Sobre todo con un sistema judicial, un sistema de justicia que funciona tan mal, donde los jueces son seleccionados a dedo por amigos, porque pertenecen al mismo partido político, pero no como debería de ser, que es un concurso de credenciales ante un jurado. Nada, eso no ocurre. Entonces, mientras nosotros tengamos jueces, bueno, y lo vemos ahorita con los nombramientos de los nuevos magistrados del TCJ, o sea, si el problema comienza por el TCJ, no podemos aspirar que en los niveles más bajos la cosa funcione diferente. O sea, tú te encuentras a jueces aquí en Venezuela que no tienen la menor idea de lo que están haciendo ahí. Y esto es realmente grave, ¿no? Donde tú les dices, mire, que hay que aplicar esto, y yo he tenido casos donde me llaman después aparte a preguntarme que eso dónde está. O sea, es lamentable, ¿no? Lamentable, la situación del Poder Judicial es lamentable, y mientras no corrijamos la situación del Poder Judicial, es bien difícil componer el país completo, ¿no? Que no pasa por ese tipo de reformas entonces, no fue por disminuir el número de magistrados, por ejemplo. Bueno, pero es que anuncian que reforman, y sí, hace poco le hicieron una reforma a una cantidad de leyes, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código de Justicia Militar, el Código Penitenciario, y por lo menos en el Código Penitenciario, que es donde yo más he profundizado, tú ves lo que se reformó, y tú dices, bueno, ¿esto qué es? O sea, reformas para nada ajustadas a la ley, ajustadas a la misma Constitución. La Constitución de Venezuela tiene en uno de sus artículos cómo debe ser el sistema penitenciario venezolano: descentralizado, con personal penitenciario profesional, de donde se respeten los derechos humanos, con acceso al deporte, a la salud, a la educación, todo esto por la asistencia a los reclusos liberados. Y eso lo ves, y es una fantasía, pues, o sea, es una fantasía porque no se cumple. Es más, cuando hacen el Código Penitenciario, a pesar de que no solo las organizaciones no gubernamentales, sino también expertos en la materia dijeron que ese código estaba muy eficiente, igualito fue aprobado. Pero es un código que está desajustado a lo que dice la Constitución. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bien, nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti por la invitación. Carlos Nieto Palma estuvo con nosotros, director de la organización no gubernamental Ventana a la Libertad, hablando de esta realidad, la situación del sistema penitenciario en Venezuela y estas denuncias que tienen que ver con las condiciones de los privados de libertad. Cambiamos de tema luego de la pausa. Va a estar con nosotros en estudio Edgar Silva, del Comité de Derechos Humanos de Jubilados, Pensionados y Personas con Discapacidad, para conversar de los anuncios del 1 de mayo, donde a un sector de los jubilados en Venezuela se les ha anunciado un bono único de 10.000 bolívares, lo que ya ha generado respuestas por parte precisamente de quienes defienden los derechos de este grupo etario. Hacemos un corte y al regreso conversamos.